Comenzamos a grabar. Bien, buenas noches, muchachos. Estamos viendo en anteriores clases respecto a las resistencias. La suma de ellas, pero les dije que les iba a explicar la parte de resistencias en serie y también en paralelo. Las de serie ya hemos visto un poco, ¿no? Y en serie es muy fácil, ¿no? La resistencia total en serie siempre va a ser la suma de las resistencias, de sus valores, ¿no? Tengo aquí una resistencia. Vamos a dibujar, ¿no? 1, 2, 3. ¿No? R1, R2 y R3. Aquí tengo mi R1, mi R2 y mi R3. Bien. ¿Qué tiene de interesante esta conexión en serie? Cuando estoy conectado en serie, lo que son mis resistencias, la resistencia total, ¿no? Puedo asumir que esto puede ser una simple resistencia. Una sola. Una resistencia total. Esta resistencia total me es útil para poder simplificar lo que serían algunos cálculos para tener una corriente total. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de esta resistencia total? Simplemente sumo. Cuando es en serie, sumo el valor de mi R1, de mi R2 y de mi R3, ¿no? Si fuera de 100 ohmios, aquí de 100, aquí de 10, aquí de 330 ohmios, ¿no? Entonces, mi resistencia total sería la suma de los tres, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, infinidad de resistencias, ¿no? Por eso es una Rn, ¿no? Se puede ir sumando. No es que simplemente son hasta 3 resistencias, ¿no? Son 4, 5, las que yo necesite, las que yo he colocado. Entonces, en este caso, mi resistencia total va a ser igual a la suma de ellos, ¿no? 100 más 10, 110. Más 330, tengo 440. 440 ohmios. Tengo que olvidarme la unidad. No debo olvidar. Listo. Entonces, como ven, resistencia en serie, muy simple. Solo sumo. ¿Qué característica más tiene esta conexión en serie? Que la corriente que pasa por todos estos, se puede decir la I total, es igual para todos. Entonces, la I total es igual a la I1, que sería de la resistencia 1, igual a la I2, igual a la I3. Entonces, en conexiones en serie, la corriente va a ser la misma. Para todos va a ser la misma corriente. ¿Qué va a variar? Va a variar el voltaje. Yo tengo un voltaje total, ¿no? Que va a tener una fuente. Aquí voy a conectar positivo y aquí voy a conectar negativo. Entonces, el voltaje se va a dividir ya también. Voy a tener un voltaje 1, un voltaje 2, ¿no? Voltaje 1 para la resistencia 1, voltaje 2 para la resistencia 2 y voltaje 3 para mi resistencia 3. La suma de estos tres voltajes me tiene que dar mi tensión total, mi voltaje total, ¿no? De la fuente. Si estoy trabajando con 12 voltios, entonces la suma de esas 13 resistencias, la tensión de esas tres resistencias tiene que darme 12 voltios. Se van a ir dividiendo de acuerdo a su valor de resistencia. Entonces tenemos eso muy importante en lo que sería en serie.
La suma de las resistencias en serie es directa, ¿no? Sumo de cada uno. Listo. Otra característica, la corriente total es igual a la corriente 1, a la corriente 2, a la corriente 3. O sea, la corriente total es la misma, no se va dividiendo, ni por más sea distinto el valor de cada resistencia. Es la misma corriente. Y la tercera característica es que la suma de mis voltajes de cada resistencia va a dar mi voltaje total, o sea, la tensión de la fuente, la tensión con la que estoy alimentando. Si alimento con 12 voltios, entonces se va a ir dividiendo de acuerdo a su valor de resistencia, ¿no? A algunos va a tocar más voltaje, a otros menos. ¿No? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Dije una duda. Sí. Ahí puso de voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 es igual a voltaje total. ¿Eso sería Sí. 12 voltios? ¿O de cada No, voltaje puede ser 12, digamos, y en total sería 36? ¿O cómo sería eso? estos 12 voltios estaba dando como una referencia de que si vamos a conectar positivo y negativo aquí, 12 voltios, entonces la suma de estos 3 voltajes me va a dar los 12 voltios. Si yo voy a energizar con 5 voltios, entonces la suma de esos voltajes me va a dar 5. Se va a dividir entre ellos de acuerdo a su valor de resistencia, que vamos a ver en un momento con ejercicios también, ¿no? Este valor va a variar de acuerdo a lo que yo energice y en cada resistencia va a haber un valor distinto de tensión. Si es que son diferentes. Si es que son iguales, sí va a ser el mismo. Se puede dividir entre 3, entre 4, si son el mismo valor de resistencia. ¿No? Ese valor de 12 solo lo he puesto como ejemplo. ¿Alguna otra duda? Inge, Sí. ya cuando sea la suma de resistencias, pero en paralelo, va a ser uno por uno, no va a ser todo agrupado. Sí, exacto. Enseguida vamos a ver lo que sería también en paralelo, ¿no? Han visto esas 3 características. Resistencia en serie, entonces, sumo directamente, lo primero. 2, la corriente es la misma para todos. Corriente total es la misma que corriente 1, 2, 3 o las que yo tengo. Pero la tensión, el voltaje va variando en cada resistencia. Y no puedo pasar de lo que sería mi fuente, ¿no? No puedo pasar ese valor de mi fuente. O sea, sumado todos ellos, tiene que darme el valor con el que yo estoy alimentando. Pero, ¿qué pasa en paralelo? Un poco más grande lo haremos. ¿No? Este es en paralelo. Bien. En paralelo, la resistencia total va a ser inversa. Mi resistencia total en paralelo va a ser 1 sobre varias resistencias que yo tengo. De igual forma, digamos que yo tengo 3 resistencias. Entonces voy a tener ahí 1, 2, 3. Resistencia, 2. Perdón, está en serie. Aquí, tengo que voltear. Aquí abajo. 1, 2 y 3. Entonces, ahí, de esa forma. Ahí. Y ahí. Bien, para lo que va haciendo entonces resistencias en paralelo, ¿no? Aquí voy a tener mi R1, mi R2 y mi R3. Aquí voy a tener la fuente, positivo, negativo.
De igual forma, supongamos que son 12 voltios, lo que yo voy a alimentar. Primera característica, las resistencias ya no se suman directamente. No puedo sumar R1 más R2 más R3. Vamos a poner valores. Y supongamos que es 100. Supongamos que es 220. Y aquí 330 ohmios. Bien. Entonces, tengo esta otra fórmula. No puedo sumar ya directamente. Mi resistencia total es llevar todo ello a una sola resistencia, ¿no? Como si fuera una sola. Así. Positivo, negativo. Esta es mi resistencia total. Entonces, para hallar esa resistencia total, ya no sumo directamente. Tengo que hallar la inversa. Ahí, ¿no? Tengo 1 sobre R1. 1 sobre R1. ¿Cuánto vale? 100. Más 1 sobre R2. Mi R2 vale 220. Más 1 sobre R3. 1 sobre R3 vale 330. Si tengo un R4, un R5, entonces de igual forma, más 1 sobre R4, más 1 sobre R5 y el valor que tengo. En este caso son 3, entonces solo tengo aquí 3 valores. Bien. Entonces realizo las operaciones. Tendría lo que es 1 sobre 100 más 1 sobre 220 más 1 sobre 330. Calculando este valor, tengo 56,896, digamos 90, 9,9 ohmios. ¿Qué de distinto notan en la resistencia en paralelo total respecto a la resistencia en serie total? Hay una gran diferencia. ¿Ya se dieron cuenta? Fíjense en este valor. Este es en paralelo. Mi resistencia total en serie era 440. ¿No? Y mis resistencias eran de 100, de 10 y de 330. En serie siempre va a ser un número alto porque se van a sumar todas. Pero en paralelo, mi resistencia total siempre va a ser menor a la que yo tengo de valor mínimo, ¿no? Por ejemplo, 100. Mi resistencia total va a ser menor a este 100. 56,9. Es igual, es una gran diferencia entre ambos. En resistencia total, en serie, va a ser un número alto. Se van a sumar todos. En cambio, en resistencia en paralelo, mi resistencia total va a ser un valor menor a la resistencia mínima que tengo. Bien, entonces se realiza de esa forma mi resistencia total. Así puedo hallar en paralelo. ¿Qué característica más tengo? Sí. 12 voltios. Estos 12 voltios, o sea, la tensión, el U total o B total, es igual al 1. Igual a mi voltaje 1. Igual a mi voltaje 2, igual a mi voltaje 3.
igual al 2 igual al U3. ¿Esto por qué? Porque está en paralelo. Este tipo de conexiones también lo vemos en conexiones domiciliares. Nos conecta ELFEC, lo que es al medidor, dos cables. Y de esos dos cables nosotros distribuimos en la casa. De esos dos cables tengo que tomar. Podemos tomar como si uno sea positivo, otro negativo, ¿no? Uno fase y el otro neutro. Así de esa forma. Entonces yo siempre voy a conectar todos mis equipos, todos mis electrodomésticos, herramientas, ¿no? Mis tomas, mi cargador. Siempre conecto de manera en paralelo. Es por eso que tengo siempre 220 en cualquier toma, ¿no? Cuando enciendo el foco igual, 220. En una toma, 220. Se mantiene esa tensión. Por eso, en paralelo se mantiene lo que sería la tensión. Si estoy energizado con 12 voltios, la tensión de mi R1 va a ser 12 voltios. La tensión de mi R2, 12 voltios. La tensión de mi R3, de igual forma, 12 voltios. A comparación del serie, en el serie variaban, ¿no? Pero ahora en paralelo, lo que varía es la corriente. La corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes. 1, 2, 3. Son distintas. Más y 3. No la suma de estas corrientes que pasan por la resistencia. Ese es mi total, la que está aquí al inicio. Aquí va a tener que va a pasar una I1. Aquí va a pasar una I2. Y por aquí va a pasar una I3. ¿No? Entonces, mi total es la suma de esas corrientes. Es lo contrario del serie, ¿no? Mi corriente en el serie se mantiene constante. Es la misma para todos. Pero mi tensión es la que varía. Es la suma de todos. En este caso, en paralelo, la corriente ya también es la suma de cada corriente de cada resistencia. Y ya también la tensión, el voltaje, es el mismo para todos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta cuando trabajamos en serie y cuando trabajamos en paralelo. Ya saben cómo realizar en serie la resistencia total. Fácil, suman todos los valores. Ahora ya conocen también para resistencia en paralelo. Es la inversa. 1 sobre cada valor de resistencia, sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3 y así sucesivamente, según cuántas resistencias tengo. ¿Está claro, muchachos? ¿O hay dudas? Sí, jefe. ¿Se entiende? Ahora veremos cómo hallar esas divisiones de voltaje, ¿no? Como hemos visto, en serie va a variar lo que sería mi voltaje, ¿no? Entonces tenemos una división de tensión. Este divisor de tensión se usa para calcular voltaje, sobre todo en los circuitos que son serie, ¿no? Y hay fórmulas directas para poder aplicar. Si no tengo resistores en serie, como tengo aquí, ¿no? Dos resistencias, R1 y R2 en serie, si no hay eso, entonces no puedo aplicar estas fórmulas de aquí. Pero si están conectadas en serie, mi R1 y mi R2, entonces puedo realizar de esa forma. Tengo lo que sería un voltaje de la fuente, voltaje total, tengo mi I total. Esta I total va a ser la misma que la I1, I2 y 3. En este caso, I1 y 2, ¿no? Pero aquí tengo distintos valores de tensión. Tengo una tensión en mi resistencia 1 y una tensión en mi resistencia 2. Sumadas ambas, me tiene que dar mi tensión de la fuente.
Entonces veamos las fórmulas. Lo que sería mi corriente total va a ser mi voltaje total entre la resistencia total. Esto en realidad sería así. Bs sobre R total. Es ley de Ohm. Hemos visto la ley de Ohm. Tensión, corriente, resistencia. Quiero hallar la corriente, entonces tensión sobre resistencia. Tensión total sobre resistencia total. Pero aquí mi resistencia total está en serie. Entonces por eso estoy sumando R1 más R2 directamente. Entonces es el valor de mi fuente, mi tensión total, sobre la suma de las dos resistencias. Entonces tengo lo que sería mi corriente total. Esta corriente total, ahora que lo tengo así despejada, puedo reemplazar en mi fórmula general. Para voltaje, ¿no? Para tensión es I por R. Pero eso es para hallar lo que sería totales, ¿no? Tendría lo que es mi tensión total es igual a corriente total por R total. De esa forma. Pero yo quiero hallar tensión 1, tensión 2, tensión R1 y tensión R2, ¿no? Aquí. Entonces, si yo quiero hallar tensión en R1, entonces mi resistencia tiene que ser R1. Si yo quiero hallar tensión en resistencia 2, entonces tiene que ser el voltaje en la resistencia 2, mi corriente total por resistencia 2. Aquí simplemente en el I total voy a reemplazar por esto. Aquí abajo. Entonces, mi tensión en R1 va a ser igual al I total. Pero I total es esto. Entonces copio. Voltaje total sobre la suma de las resistencias. Mi R total, ¿no? R1 más R2. Por la resistencia en donde yo estoy hallando mi tensión. En este caso, R1. ¿No? De esta forma. Si yo quiero hallar en la tensión en mi resistencia 2, ¿no? Entonces, voltaje en R2 va a ser igual. Este se mantiene. Voltaje total sobre R1 más R2 por la resistencia donde yo quiero hallar la tensión. En este caso, R2. ¿No? Entonces, aquí, R2. Reemplazando, bueno, moviendo los integrantes para que se pueda ver mejor, ¿no? Los elementos, para que sean puras resistencias, ¿no? Puedo mover. Como está en paréntesis, multiplicando, puedo traer aquí y este lo puedo sacar. De igual forma, se va a multiplicar, así que no importa el orden de los factores. Entonces, si yo quiero hallar mi tensión en la resistencia 1, voy a tomar R1 sobre R1 más R2. Si quiero ir por la tensión total, la tensión de la fuente. Si quiero hallar mi tensión en R2, sería R2 sobre R1 más R2 por la tensión total. ¿Cómo me doy cuenta cuál va a consumir más, cuál va a consumir menos? En estos circuitos en serie, el que va a consumir menos es el que tiene menor resistencia. El que tiene más resistencia va a consumir más tensión. Entonces, de esa forma me puedo dar cuenta si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal al momento de realizar estos cálculos. Ya realizaremos ejemplos para que se den cuenta, ¿no? En este caso, mira, tenemos para varios, R1, R2, R3 y así. Entonces, solo va a variar la resistencia que yo quiero hallar, aquí arriba. Mi resistencia, mi voltaje, digamos en R4. Si quiero hallar en R4, entonces aquí coloco R4
Y aquí la suma de mi resistencia total. La suma de todas mis resistencias. En este caso, R1 más R2 más R3 más R4. R2 más R3 más R4. ¿No? Que sería resistencia en serie. Sumar todo. Estaría aquí abajo. R4 arriba, porque es la que quiero hallar. Y multiplicado por la tensión total. Voy a tener de la fuente. No es para dos que sean de la misma. Si tengo dos resistencias de la misma, del mismo valor, ¿no? Digamos de 10 ohmios cada uno, entonces el valor de mi tensión en cada uno va a ser la mitad, ¿no? Si yo tengo aquí 12 voltios, aquí va a ser 5 voltios, 6 voltios. Y aquí también va a ser 6 voltios. Tensión en R2. Tensión en R1. Cuando son iguales mis resistencias en serie, entonces la tensión va siendo la misma cada uno. Si tengo en 3, entonces esto se va a dividir entre 3. ¿No? A 4. 4, 4, 4 el consumo. Y así. Pero no muchas veces tengo lo que serían resistencias del mismo valor. Usualmente siempre son distintas. Tenemos aquí con un ejemplo de los resistores. Bien. Tengo aquí mi circuito. Voy a alimentar con tensión de 12 voltios, ¿no? Entonces ya tengo mi tensión. En este caso tengo lo que serían tres resistencias, pero no están en serie ambas, ni tampoco todas en paralelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero recordamos lo que nos indicaba la diapositiva, ¿no? Para poder realizar la división de tensión, necesito que estén en serie. Es lo primero que necesito. Aquí está. Si no hay resistores en serie, no puedo aplicar divisor de voltaje. Tengo uno aquí en serie, con este paralelo. Entonces, puedo realizar primero unir estos, ¿no? En una sola resistencia. Modificando lo que sería mi circuito, ¿no? Lo tendría de esta forma. Ahí. Y ahí. ¿No? Juntando estas dos resistencias en paralelo, los voy a volver en una sola. Es R1 y R2. Entonces voy a volver resistencia 1, 2. Y aquí sigue siendo mi resistencia 3. Ahora sí están en serie, ¿no? Ahora sí tengo mi circuito en serie. Entonces ya puedo realizar lo que es mi división de tensión. De esta forma. Bien. Vamos a ir hallando entonces para la resistencia 3 primero. Para este valor de resistencia 3, ¿cuánta tensión tiene? ¿Qué tensión es la que tiene? ¿Cuántos voltajes? ¿Cuántos voltios tiene? Entonces va a ser mi BR3, ¿no? O UR3. En la parte superior, entonces coloco mi R3. Sobre mi R12 más mi R3. Multiplicada por el voltaje de la fuente. En este caso, 12 voltios. Reemplazo. Mi R3 vale 10 ohmios. Ahí tengo mis 10 ohmios. Mi R12. Estoy en paralelo. Entonces, para realizar mi R12,
sería 1 sobre R1, 56, más 1 sobre R2, que es 100. Cuando tengo de esta forma, solo de dos resistencias, puedo tomar directamente esta otra forma. Mi R12 sería R1 por R2 sobre R1 más R2. De esa forma. Esta forma es para hallar la resistencia total, pero solo de dos componentes, de dos resistencias, cuando tengo así dos. Directamente puedo multiplicar ambos valores sobre la suma de ambos, ¿no? En vez de estar haciendo de esta forma. Puedo hacer de esta forma o de esta otra forma. De cualquiera de las dos. Cuando yo tengo dos resistencias, entonces puedo optar por cualquiera de estas dos. Pero si tengo 3 o 4, entonces solo por esta, ¿no? Porque en la parte baja voy a ir colocando lo que serían más resistencias. Bien, entonces R1, 56, ¿no? Entonces puedo reemplazar aquí. 56 por mi R2, que es 100, sobre la suma de ambos. 56 más 100. Esto es mi R1, 2. Y mi R3 es este, 10. ¿No? Aquí está, 10. Y multiplico por mi voltaje de la fuente. Aquí está, 12 voltios. Bien, entonces voy operando. Realizo la operación y aquí voy a tener 1790 sobre 39, operando estos. 10 sobre ello, por 12 voltios. Entonces, multiplicado ello, tendría este valor. 2,61 voltios. Pueden ir comprobando en su calculadora a la mano. 2,61 voltios. Esa es mi tensión aquí, en R3. Mi tensión en R3. ¿No? En este punto y este punto. Podemos llamarle punto A y el punto B. En esos puntos, entonces yo tengo lo que sería mi voltaje R3. Ahora, mi voltaje en R12, ¿no? Porque estoy asumiendo que va a ser aquí. Voltaje 1, R12. Este voltaje R12, estoy tomando en este punto y en este punto, ¿no? Igual forma un punto A, un punto B. Entonces, si voy a hallar mi voltaje en R1, va a ser el mismo voltaje en R2. Es el mismo voltaje. Bien, ¿cómo hallo ese voltaje? Entonces, mi voltaje en R1 o mi voltaje en R2 va a ser igual a mi R12 sobre R12 más R3 por mi voltaje total. Si ven, es muy similar a mi voltaje en R3, solo que estoy cambiando en la parte del numerador la resistencia en la cual yo quiero hallar el voltaje. En este caso quería hallar en R3, en este caso voy a hallar en R12, ¿no? En este punto. Entonces aquí en la parte inferior, de igual forma va a ser este mismo resultado.
1790 sobre 39, ¿no? Todo esto operando. Y aquí en la parte superior, ¿no? Sería esto. Mi R12. Realizo la operación, multiplico por 12 voltios, que sería mi tensión de la fuente, y tengo este valor de voltaje, 9,39 voltios. Ahora, tengo que percatarme de que la suma de estos voltajes, ¿no? Mi voltaje total es igual al voltaje en R3 más mi voltaje en R12. Entonces, mi U total es igual a 2,61 más 9,39. Aquí 0, sube 1, 7, 10, 0 sube 1 y 12. 12,0 voltios. Entonces cumple. Es el mismo valor de mi fuente, la suma de ambos. Entonces está bien. Eso me quiere decir que en mi resistencia 3 va a consumir un voltaje de 2,61 voltios. Y en este punto, mis dos resistencias en paralelo van a consumir 9,39 voltios. ¿Dudas, consultas, muchachos? No, Inge. Simplemente es aplicar la fórmula, nada más. Ya sé cómo hallar resistencia en paralelo, ya sé cómo hallar resistencia en serie, qué resistencia es la que yo quiero hallar, la tensión en qué resistencia y por la tensión. Ahora, si yo quiero saber la corriente total, ¿no? Ya tengo mi resistencia total. En este caso tendría que sumar estas dos. Lo voy a borrar todo. Mi resistencia, quiero hallar la I total, de este pero, de este, voy a rehacer el aquí arriba, aquí, solo de este. Vamos a realizar. Ahí y ahí, porque no quiero todavía corrientes divididas, no quiero corrientes parciales. Quiero hallar la corriente total aquí. Mi I total, acá tengo mi R3 y mi R12. Entonces, como estoy ahorita en serie, he podido realizar mi división de tensión. Entonces, de igual forma aquí, la corriente total es la misma, ¿no? En ambos. Aplicando ley de Ohm, tengo que mi tensión total es igual a mi tensión total sobre mi resistencia total. Entonces, en este caso estoy en serie. Voy a sumar entonces. Mi I total es igual tensión total, la tensión de mi fuente, 12 voltios. 12 voltios. R total. Aquí vamos a realizar. R total, ¿no? Es esto. Esto de aquí. Este es mi R total. R12 más R3. Es esto de aquí. Por ende, es esto de aquí. 1790 sobre 39. Entonces, ese valor lo copio aquí. 1790 sobre 39. Eso quiere decir que mi I total, vamos a operar,
Sería 12 sobre 1790 sobre 39. 1790 sobre 39. Mi corriente total va a ser 0,261 amperes. Si llevo a miliamperes sería 261 miliamperes. Correcto. De esa forma. Entonces, para hallar el I total, yo tengo que tener mi tensión total y mi R total. ¿No? Para hallar de una forma más directa. ¿Entendido, muchachos? ¿Hay dudas, consultas? ¿Se entiende, Inge? Bien. Comprobaremos esto. Ya hemos visto que se puede calcular, que se puede sacar los valores, pero ahora realizaremos la simulación. Voy a iniciar el programa. Un momento. Entonces, comparto. Bien. Entonces, a ver, utilizaremos aquí una batería de 12 voltios. Ahí está. Y necesito 3 resistencias. Un R1, un R2 y un R3. Listo, los voy a unir. Este con este con este, aquí y este aquí. Y ahora tengo que darle valores. Doble clic. Necesito de 10R. Aquí tiene que ser de 56R y de 100. 100R. R3 de 10, 56, 100. Listo. 12 voltios. Bien, voy a utilizar entonces un instrumento, un voltímetro. Aquí está. Que me mida en voltios. Primero, uno aquí, en lo que es la entrada. Otro aquí y otro aquí. Aquí tiene que medirme en este punto. Y este otro me tiene que medir en este punto y este punto. Bien, haremos play. Ahí está. Tengo mis 12 voltios en lo que sería mi fuente. Ahí. 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 Bien. Tengo en mi fuente mis 12
voltios. Ahí está, 12 voltios. En mi resistencia 3, tengo lo que sería mi voltaje de 2,61, lo que he calculado. Aquí en mis resistencias, esta es mi resistencia 3, esta es mi resistencia 1, 2. Tengo 9,37, ¿no? Está variando un poco en decimales, ¿no? Porque sumados ambos tendría 11,98, ¿no? Está variando 0,02. Puede haber esa variación, ¿no? Debido a valores de resistencia, debido a configuración, puede ir variando. Pero valor mínimo. Como ven, está cumpliendo, ¿no? Está dentro del rango. Hemos medido igual la corriente total. Entonces, esa más comprobaremos. Voy a colocar ya también un amperímetro. Aquí. Vamos a borrar esta línea. Aquí. Ahí. Y esto vamos a colocar en miliamperios. Miliamps. Ah, pero estamos en DC. No, este es. DC, este es. Ahí. Ahora sí. Miliamps. ¿Listo? Damos play. ¿No? Sigue cumpliendo mis 2,61 voltios. En mi resistencia 1, 2, tengo mis 9,37. Tendría que tener 9,39. Estoy oscilando un poco, pero está dentro del rango. Y mi corriente total, mis 261 miliamperes. O 0,261 amperes. Cumple, ¿no? Entonces las fórmulas, todo lo que estamos viendo, está funcionando. Funciona como es. Consultas, dudas. ¿Todo claro? Bien. Entonces, momento que trabajen ustedes también con esta división de tensiones. Voy a compartir pantalla. Este se encuentra en plataforma. Conexiones en serie de resistores. No, este es el ejemplo que enseguida les voy a mostrar. Y aquí están divididos para cada grupo que voy a dividir ahora, ¿no? Incluso ya con el dibujito lo estoy dando. No es necesario que estén dibujando. Aquí directamente les pide calcular, ¿no? Calcular 1. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale R1? ¿Cuánto vale R2? ¿Qué tengo de valores? Tengo U total, U. Tengo mi U2. Y tengo mi corriente total, 0,3 amperes. Entonces, ¿qué puedo hallar rápidamente? Puedo hallar mi U1. Porque mi U1 más mi U2 va a dar mi U total. Listo. Luego, R1 y R2, puedo hallar ya que tengo mis valores de voltaje de cada uno. Es aplicar ley de Ohm, prácticamente. ¿No? Y lo mismo con los demás, ¿no? Tengo mi corriente, en este caso corriente total, 10 miliamperios, R1 vale tantos, R2, ¿no? R3, en mega ohmios, ¿no? Estos megas, kilos, ¿no? Kilo es por 10 a la 3, por 1000. Mega es por 1.000.000, por 10 a la 6. Ya les estoy indicando para los que tienen que realizar ese ejercicio, ¿no? De igual forma. Pero iniciaremos con el ejemplo. En este caso yo tengo que dibujar. Listo. Los resistores me da R1, R2, R3. Están conectados en serie.
Listo. Voy a realizar mi dibujo. Tengo 1, 2, 3. Listo. Ahí y ahí. Bien. Tengo mi R1, mi R2, tengo mi R3. Después aquí conecto a positivo y a negativo. ¿A cuánto? Aquí ya me da mi U total, o mi U simplemente. 48 voltios. 48 voltios. Listo. Aquí. Mi U va a ser igual a 48 voltios. Listo. Dibujo el circuito. Acá, los valores. El R1 vale 8. R2 vale 4. Y R3 vale 12. Voy a colocar los ohmios, pero entendemos, ¿no? 4 ohmios, 8 ohmios, 4 ohmios, 12 ohmios. Bien, conectados en serie. Me pide calcular. ¿Qué me pide calcular? La resistencia total. Bien, entonces tengo que calcular mi RT. Mi resistencia total va a ser igual a 1 sobre mi resistencia 1. 1 sobre mi resistencia 1. Tengo 1, tengo 1, y acá tengo 1. Aquí tengo que sumar. Que igual. Bien. Entonces mi resistencia total tengo 1 sobre cada resistencia. 1 sobre R1. Entonces tengo aquí el 8. 1 sobre 4. Y 1 sobre 12. Bien. Operando esto, hacemos la operación. 1 sobre 8 más 1 sobre 4 más 1 sobre 12. Tengo entonces mi resistencia total igual a 24 sobre 11. ¿Qué podemos asumir como valor más próximo? 2,18. 2,18 voltios. Bien, ¿no? Pero Realizo la operación, tengo 2,18 voltios. Perdón, ohmios. Voy a borrar 2,18 ohmios. Igual a 2,18 ohmios. R le voy a poner, porque no puedo sacar este símbolo de ohmios. Entonces, 2,18 ohmios. Cumple con lo que hemos dicho. No, estamos haciendo resistencia total en paralelo, ¿no?
Ahora, eso es en paralelo, creo. Paralelo, ¿no? Todos están durmiendo, nadie está diciendo nada. ¿No? Resistencia total. En serie directamente sumamos 8 más 4 más 12. 24. 24. Y ohmios, R le voy a poner. Bien, 24 ohmios, ¿no? Tiene que ser mayor a mi resistencia de mayor ohmiaje. Bien, ya tengo resistencia total. Ahora, corriente. Según lo que era la ley de Ohm, ¿no? Tengo mi tensión, corriente y mi resistencia. Quiero hallarla, ya tengo lo que es la tensión, ya tengo mi R total, entonces hallo mi corriente total. Para mi corriente, entonces va a ser igual a mi tensión sobre mi R total. ¿No? De esa forma. Ahí. Bien. Entonces simplemente voy a reemplazar términos. Mi U total es 48. Mi R total es 24. 24 entre 48, 2. A 2. 2. Entonces mi corriente total es 2 amperes. Eso debido a que mi tensión es mayor, ¿no? Que mi resistencia. 2 amperes. Ya tengo la corriente. Ahora me pide las tensiones parciales, ¿no? ¿Cuánto consume R1? ¿Cuánto consume R2? ¿Cuánto consume R3? Empezamos con R1. Para mi R1, pues va a ser voltaje en R1. Voltaje R1 sería igual a mi R1 sobre mi R total. ¿No? De esta forma, por mi tensión total. De esa forma, ¿no? R1 sobre mi R total por mi tensión. Entonces vamos reemplazando. R1, ¿cuánto vale? 8. Mi R total, ¿cuánto vale? Aquí lo tengo, 24. Y multiplico por 48. 16 voltios. 16. Listo. 16 voltios. Ya tengo mi VR1. Bien. El VR2 va a ser igual a mi resistencia 2 ya también. Mi resistencia 2 es 4. Mi resistencia total, 24.
y multiplicado por 48. ¿Cuánto da? 24 voltios. Bien, 24 Entonces, 8 voltios. o 8. ¿Cuánto da? 8. 8 voltios. Listo. 8 voltios. Mi BR3. En este caso, mi resistencia 3 es 12. Sobre 24. Por el voltaje total, 48. ¿Cuánto da? 24. 24 voltios. 24, Inge. 24. Eso notamos. 24 voltios. Bien. Comprobemos si está bien esto. ¿Cómo comprobamos? Sumando estos tres. Mi U total tiene que ser la suma de BR1, BR2, BR3. BR1, 16. Más 24, tengo 40. 40 más 8, 48. 48. Cumple. Entonces tengo, y hallado lo que es mi resistencia total, sí. La corriente, sí. Las tensiones parciales, sí. BR1, BR2, BR3. Listo. Así de simple. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Para que empiecen a trabajar. Bien, grupo 1, ¿dónde están? Alexander Almendras, Grájeda, López Muñoz. Si no se manifiestan, es como si no estarían en clase. Grupo 2, a ver, presente. Yo la voy a presentar, Inge. Ya. Y nomás está la opción para compartir pantalla, o si no, con la cámara igual, no hay problema. Ese es Inge. Bien. A ver. Ejercicio 2, tenemos una R total, ¿dónde está? De 8.200,12 ohmios. Sí. Bien. La U total, Inge, el logo total es el 8.200 o 82.001. 82, en realidad, 82,0012 voltios es Sí, sí, Inge. esto, ¿no? Es acercarlo nomás a la izquierda un poco. Esta es resistencia Sí, total. sí. Esta es la resistencia total, 8.212. Está bien, Sí. ohmios, ya. El U1, ¿cuánto has sacado? 2.000 volts. 2.000. ¿Tu resistencia 1 cuánto equivalía? A 200 ohmios. 200. Tú, ¿dónde está tu total? Era Tu 8.200.
Ese es el R total, 8212. Sí. Ya, pero con ese R total tenías una I total también, de 10 miliamperios. Con eso tenías que hallar lo que es tu... Está arriba, Inge, el I total. El I total Eso. es 8000. Ahí arriba está. Sí. No es directamente los 10. Estamos trabajando con 10 miliamperios, dice. 10 MA. 10 MA es Tenemos que convertir. 0,00, ¿no? Teníamos que cambiar los amperios. Ah, sí, 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 Dividirlo Inge. entre 1000. Solo Sí, moverlo a la coma. Ahí arriba, en realidad, es 82,0012. 1, sí. 2, 3. Hay que mover 3 lugares la coma. 82,0012 00. voltios. Es mi U total. Mi Sí, I1, mi U1, entonces de igual forma tengo que mover lo que sería la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Tendría 2 voltios entonces. sí. En el caso del U2, entonces tengo que mover de igual forma esta coma 1,2, ¿no? Tendría que mover o tendría que dividir entre 1000. Y tendría Sí. 0,0012 voltios. Ah, Y sí, este sí. otro, de igual forma, tengo que dividir entre 1000 el B3, el U3, 80,000, entonces 80 voltios. ¿No? Y dándome el U total, ¿no? Que tendría que ser los 82,0012 voltios, sumado de ello. Hay que corregir entonces esa parte. No era directamente multiplicar por el 10, sino era por 10 miliamperios. El 10 miliamperios teníamos que transformarlo, ¿no, Sí, Inge? amperios tenía que ser. Ah, Siempre sí, trabajamos sí. con amperios, con ohmios y con voltaje. Siempre con Ahí ya, esas unidades. Inge. Nos hemos equivocado en ese Esa entonces. pequeña corrección, pero es solo la coma. Lo demás han sacado el resultado. Está bien. Grupo 3. Ya. Grupo 12, ¿no? Sí, sí, Inge, grupo 2 somos. Listo. Sanabria, Marcani, Omar Arias, Samuel Núñez, Samuel Silvestre. Sí. Eso es Sí, Inge. listo. Bien. Estoy anotando. Ya, puedes dejar de compartir. Grupo 3. Nosotros, Inge, Ya, alguien comparta cámara o puede compartir pantalla Inge, no hemos también. podido sacar. Lo hemos hecho en computadora, pero Inge, ¿podemos dictarle o cómo haríamos? Compartir pantalla, pero si está en computadora, se puede compartir. Está habilitado para compartir. Cámara sería Inge. O cámara igual, si no apuntale y ya. Pero, ¿cómo se hace la frontal? Ahora Debe tener arriba. la parte superior para La girar. parte de arriba. A ver, ahí está. Así sería Inge, a ver, no sé si lo logra ver. No puedo lograr dar la vuelta. ¿Cómo se esa huevada? ¿O alguien más de ese grupo no puede compartir? Grupo 3. O lo tomo foto Inge y lo comparto la imagen. Sí, también. Mejor. Listo. Ya, ahí está, ese sería Inge. Ahora sí, mejor. A ver. ¿No? Tenemos nuestros 4 resistencias en este caso. La resistencia total, ¿cuánto es? Es 40.120. 40,120. Sí.
A ver, han sumado 2. No, solo es 40.000. Has debido sumar ese U más, el que dice 120 voltios. Ese no tenías que sumar. 40.000 nomás era. Listo, listo. Hemos hecho un grupo, sí. Me han dictado. Sí, esa parte se han confundido. No tenían que sumar ese 120 más que estaba arriba, sino solo el R1, R2, R3 y R4. Todos los ejercicios están malos. Sí, 4. Sí. 40.000 nomás es el R total. El I1, Listo. el I total diré, ¿cuánto han sacado? No hemos ¿Cómo han sacado el I eso. total? No hemos sacado eso, Inge. El I total simplemente era dividir lo que era el U total, que era el 120, entre los 40.000 del R total. Tenía que dar 0,003 amperes. El U1, ¿no? Tenía que darme lo que es 2.1 voltios. El U2 tenía que darme 7,2. El U3 tenía que darme 108. Y el U4, 2.7. No son, están valores muy cercanos porque ha habido una variación, ¿no? En ese tu R total. Sí, sí. El procedimiento está bien, solo que han sumado por demás ese 120. Y tener cuidado en ello. Listo, listo, Inge. A ver, el otro grupo, 4. No se puede compartir todavía, Inge. Ah, es que tiene que quitar, ahora sí. Solo uno a la vez puede compartir. Ya, un momentito, por favor. ¿Dónde estás? Ok, ahora creo, ahora sí. Sí, está cargando. Ya. Ok, lo hemos hecho en computadoras, solo que el problema es de que ya se acabó la batería y ya no lo pudimos pasar en una mejor Ay, ay, ay. forma, ¿no? No Pero hay sí problema. está. A ver, Hemos hallado primero la U2, o sea, el ya. voltaje, Sí, ¿cuánto sale? mediante 30 voltios. 30 voltios, ¿Está sí. bien? U1, Y con 10 voltios, ya. resistencia 1 es 20 ohmios, Ya, está bien. resistencia 3 40 y la resistencia total 120. Está bien. Está bien. Así era. Ok. No, simple. Es solo reemplazar, pero hay que tomar en cuenta las unidades y aparte algunas comas, ¿no? En el caso de Sí. algunos que tenían. Listo, está bien. Grupo 4. Grupo 5. Grupo 5. Está bien, Inge. Ahorita voy a compartir la imagen. Listo. Saliste luego al grupo 6. De esa forma lo hemos resuelto, Inge. Ahí está, el grupo 5. Primero teníamos que hallar lo que es el... ¿Dónde La está? ¿Cuál han hallado primero? tensión 1. Tensión 1. Ya. Tensión 1, ¿dónde está? Aquí está. Han reemplazado, han despejado, han reemplazado y me da 80 voltios. ¿Está bien? Sí. Ya. Luego han Luego hallado hemos el hallado. R2. De igual Sí. forma han despejado, han reemplazado 2,5. Está bien. Y por último el U total, que es la suma del U1 y el U2. 80 del que han hallado y 10 voltios del que ya nos daba el ejercicio. 90 voltios. ¿Está bien? ¿Está bien, grupo 5? Grupo 6.
Yo, Inge. Ya. Ah, Puedes compartir pantalla o cámara, cual sea más fácil. Bien, este es el 6. 6. Listo. Si puedes acercarlo un poco más la imagen, qué bueno. Ahí, perfecto. Bien, entonces teníamos el U1, 3 voltios, U total 12, R2, 90. Teníamos que hallar U2, el I total y el R1. Han hallado primero U2. No fácil, simplemente es una resta. Han despejado el U2 igual al U total menos U1. 12 menos 3, 9. ¿Está bien? Luego han hallado corriente 2, porque tenían dos valores. 99. 0,1 amperes, lo que sería 100 miliamperes. ¿Está bien? Y ya teniendo el I2, que es igual al I total, que es igual al I1, han despejado y han reemplazado R1. 3 sobre 100. En este caso, sí, salen los 30 ohmios, pero ahí ese 100 tendría que ser 0,1, no los 100 miliamperes, 0,1 amperes, debajo del 3. Pero el resultado sí, son los 30 ohmios. No solo ese pequeño detalle. Si vamos a trabajar con las unidades, tienen que ser con ohmios. Si vamos a trabajar resistencias, voltajes, si vamos a trabajar tensiones, y amperios, si vamos a trabajar con corrientes. Está bien. Está bien, grupo 6. Grupo 1, no ha compartido. ¿Dónde está del grupo 1? Alexander Almendras, Craje de Orellana, López Muñoz. Ahorita lo paso, Inge. ¿Listo? Porque si no sería como si no hubieran asistido a clase. Bien. Graje, a ver, es el 1. ¿Puedes acercarlo un poco más la imagen? Ahí eso. A ver, el primero. Para el A. Tengo que hallar U1. Igual a mi U total menos mi U2. Mi U total es 6 voltios. Menos mi U2 que es 2 voltios. Tengo 4 voltios. ¿Está bien? El punto 2. Tengo lo que es mi R1. Que va a ser igual a mi tensión 1 sobre mi corriente total. Que es 0,3 amperes. 13,33 ohmios. ¿Está bien? Y el último que era la resistencia 2. Sería mi voltaje 2 sobre mi I2. Que mi I2 es igual a mi 1 igual a mi total. Entonces mi U2 es 2 voltios sobre 0,3 amperes. 6,66 ohmios. ¿Está bien? Está bien, ya puedes dejar de compartir, entonces está bien. Podrían sacar screen, podrían copiar igual a sus compañeros. Como ven, no es muy complicado, un poco hay que ver en la parte de las unidades, ¿no? A veces es lo que nos hace variar los resultados. Entonces, si está en miliamperes, yo tengo que trabajar en amperes. Si está en kilo ohmios o en mega ohmios, yo trabajo en ohmios. Lo mismo en voltaje. Si tengo en kilovoltios o milivoltios, entonces yo tengo que transformar a voltios para poder trabajar. Esto tienen que tomar muy en cuenta. Bien, muchachos. ¿Alguna consulta que hayan tenido respecto a este tema? ¿Serie paralelo? División de tensión. Como han visto, trabajar con serie es fácil. En la siguiente clase vamos a trabajar ya también con paralelo. División de corrientes y tal.
Se complica un poco, nomás no tan complicado. Lo que es más tedioso es estar realizando los cálculos. Complicado es lo mismo. Bien, ¿alguna consulta, duda, comentario? Todo bien, Inge. Listo. Entonces, estamos todo claro. Nos retiramos de la clase. Buenas noches, muchachos. Que tengan una buena noche. Y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Noche. Muy buenas noches.